¿De dónde vienen los huevos de dragón de Daenerys? Esto es lo que se nos dice cuando son introducidos. El Magister Illyrio dio una orden y 4 esclavos corpulentos se adelantaron portando un gran cofre de cedro con adornos de bronce. Al abrirlo, descubrió los mejores terciopelos y damascos que se podía encontrar en las ciudades libres, y, sobre ellos, entre los suaves pliegues de los tejidos, había 3 huevos grandes. Dany se quedó sin aliento. Eran los objetos más hermosos que había visto en su vida, cada uno diferente, de colores tan vivos que al principio pensó que eran incrustaciones de piedras preciosas, y tan grandes que tuvo que utilizar ambas manos para coger uno. Lo alzó con delicadez, pensando que era de esmalte o de frágil porcelana, o incluso de cristal soplado, pero pesaba como si fuera de piedra maciza. La superficie del huevo estaba cubierta de escamas diminutas, y cuando le dio vueltas entre sus dedos, brillaron como el metal pulido a la luz del sol de poniente. Uno de los huevos era de color verde oscuro, con motitas de bronce que aparecían y desaparecían al moverlo. Otro era de color crema, con vetas doradas. El último era negro, negro como el mar de medianoche, pero con remolinos y ondulaciones escarlata que parecían darle vida. ¿Qué son?, preguntó maravillada. Huevos de dragón, de las tierras sombrías, que están más allá de Ashai, dijo el Magister Illyrio. Se han convertido en piedra con los eones, pero conservan el fuego y la belleza. Con esto, caso cerrado. Los huevos vienen de las tierras sombrías. Y tiene lógica, ya que se dice que es de allí de donde los dragones proceden originalmente. Y casi nunca nadie va allí. Pero en Canción de Hielo y Fuego, no todo es lo que parece al principio. Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca Antigua. Soy Curador y hoy vamos a adentrarnos en detalle en la historia de los huevos de dragón de Dany, de dónde vienen en realidad y qué sabemos de su ascendencia. Relajaos y preparaos para este viaje. ¡Vamos allá! En Fuego y Sangre se nos dice que antes de la danza de dragones había abundancia de huevos de dragón en Rocadragón. Cada príncipe y princesa Targaryen, y por aquel entonces había muchos príncipes y princesas, compartía cuna con un huevo de dragón. Había tantos que era difícil mantener la cuenta y tenerlos a todos bajo control. En cierto punto de la historia, hay 3 que desaparecen. O mejor dicho, son robados por Elisa Farman, hija de Lord Farman y señor de Isla Bella. Pero, ¿quién es Elisa? Elisa se nos es descrita como una mujer de cabello rubio y ojos azules, con un ingenio afilado y la lengua aún más afilada. Su pasión era navegar. De niña se decía que Elisa pasaba más tiempo en el mar que en tierra, y su sueño siempre fue navegar más allá del horizonte occidental para descubrir los misterios del mar del ocaso. Andrew, su hermano pequeño, contrajo matrimonio con la reina Rhaena Targaryen en Isla Bella. Muchos se preguntaron por qué una reina de la casa Targaryen contraía matrimonio con el segundo hijo de una casa menor. Podía haber encontrado mucho mejor partido. Según lo escrito por el maestro Smike en La Ciudadela, la reina encontró el amor de su vida en Isla Bella, pero no en Andrew, sino en Lady Elisa, su hermana. Cuando Franklin, su hermano mayor, se convirtió en el señor de Isla Bella tras la muerte de su padre, ordenó a Rhaena que abandonara la isla y se llevara a su corte, pero remarcando que Elisa debía quedarse en el castillo para ser comprometida. Hizo esto por celos y un resentimiento visceral contra la reina. Esa misma noche la reina montó en fuego sueño y se marchó. Sin embargo, a la mañana siguiente, tanto Andrew como Elisa decidieron partir también en el capricho de la doncella, navegando hacia Lannisport. Elisa permaneció junto a la reina Rhaena tras establecer su corte en Rocadragón, pero nunca dejó de extrañar los mares occidentales, y hablaba mucho de regresar a ellos. Elisa solicitó a Rhaena suficiente oro para construir en los astilleros de Marca Deriva un navío grande y veloz para navegar por el mar del ocaso. No obstante, Rhaena se lo negó, diciendo: «No soportaría que me abandonases». Lo único que Elisa escuchó fue no. Años más tarde, Elisa volvió a pedir a Rhaena ausentarse. La reina se lo concedió esta vez, diciendo: «Te he pedido que te quedes, no te lo rogaré. Si quieres irte, vete». Y así es como Elisa partió. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Dany? Veamos, antes de partir, Elisa robó 3 huevos de dragón y partió de Marca Deriva al día siguiente. Atravesó el mar angosto hasta Pentos y luego se encaminó hacia Bravos. En Bravos, Elisa adoptó el nombre bastardo de Alice Colina y pidió una audiencia con el Señor del Mar, quien adquirió los huevos de dragón robados. Elisa usó el oro recibido para financiar la construcción de la carraca Busca el Sol y su expedición hacia el oeste. Antes de partir, el Señor del Mar la convocó para un festín de despedida y le dijo:
Llevad cuidado, mi señora, pero id. Van tras vos por todo el mar angosto. Se plantean preguntas, se ofrecen recompensas. No me placería que os descubrieran en bravos. Vinimos aquí a fin de librarnos de la antigua Valiria, y vuestros Targaryen son valirios hasta la médula. Partid lejos, partid ya. No sin dificultad, Elisa hizo esto exactamente. Y navegó hacia el oeste, en pos del sol, para no volver a ser vista. Pero, ¿por qué corrió el riesgo el Señor del Mar de adquirir los huevos de dragón? En el tiempo que ocurren los eventos de Juego de Tronos, los huevos de dragón valen una fortuna. Pero cuando Lyrsa roba estos huevos, unos 200 años antes, su valor es incalculable. En aquel entonces no eran bonitos recuerdos de tiempos pasados. Dragones nacían de ellos, a menudo, y con un dragón, o tres, como es el caso, se podían conquistar continentes. Aegon no conquista Poniente por sus ejércitos, o porque la gente quería que los Targaryen uniesen los 7 reinos. No, Aegon y sus hermanas conquistan Poniente por sus dragones. Por lo general, los Targaryen no dejaban a nadie alrededor de los huevos de dragón, y si alguien se hacía con uno de ellos, se podían encontrar con los bolsillos llenos de oro, siempre y cuando encontrasen un comprador preparado para pagar y correr los riesgos asociados a tener, digamos, 3 dragones. No el menor de esos riesgos, siendo los mismos Targaryen. Hay un personaje que tenía los motivos y los recursos para acometer semejante compra, el Señor del Mar de Bravos. La historia política de la ciudad libre de Bravos es fascinante y da para análisis en sí misma, pero basta decir por ahora que fue fundada por esclavos huidos de Valiria. Durante generaciones, la existencia de Bravos fue un secreto, y hay quien dice que los hombres sin rostro fueron responsables de la caída de Valiria, al menos en parte. Lo que está claro es que el Señor del Mar sabía que los Targaryen habían escapado del destino de Valiria y habían sobrevivido. Por un tiempo, no hay mucho que pudieran hacer al respecto. Los Targaryen habían llegado a Poniente y tenían sus dragones. Pero, siempre y cuando se quedasen allí y no interrumpiesen la vida de Bravos, no había mucho problema. Ahora bien, si la oportunidad surge para Bravos de obtener dragones, no hay mejor forma de protegerse que luchar fuego con fuego. Nunca mejor dicho. Elisa recibió el oro y la nave que deseaba. El Señor del Mar recibió los huevos de dragón. En Poniente, la ausencia de los huevos no pasó desapercibida, si bien es cierto que tardaron 15 días en darse cuenta de que habían desaparecido. A partir de ahí, los Targaryen pronto descubren quién tenía los huevos. Después de amenazas mutuas de los dos bandos, se arregló un pago del Señor del Mar de Bravos a los Targaryen para quedarse con los huevos. Esto puede parecer un poco extraño, pero en este punto, a pesar del gran valor de los huevos, los Targaryen tenían muchos más. Y si los huevos del Señor del Mar hubiesen eclosionado, no hubiese sido difícil terminar con los pequeños dragones. Dejar la situación como estaba fue quizá la decisión más sabia. Irrelevantemente, los huevos nunca llegaron a eclosionar, quedándose en el gran zoológico de Bravos durante los siguientes 200 años. Tras la danza de dragones, la mayoría de dragones adultos han muerto, y los pocos que eclosionan nacen enfermos y con deformaciones. Todo parece indicar que la era de los dragones ha terminado. Por un tiempo sigue habiendo ciertos huevos alrededor. Aegon V intenta eclosionar 7 huevos, causando un gran desastre. Pero según avanza el tiempo, cada vez quedan menos huevos, hasta que, cuando llegamos a Juego de Tronos, los únicos huevos de los que sabemos el paradero son los huevos que Elisa robó y vendió al Señor del Mar. 3 huevos. Parece mucha coincidencia que sean 3. Demasiada si tenemos en cuenta los paralelismos entre Drogon y Valerion, el Terror Negro. Drogon es más grande que Rhaegal y Viserion. Ambos son negros, ambos son feroces, hay demasiados detalles que cuadran. Y la historia cobra mucho más sentido si Drogon es el descendiente directo de Valerion, en lugar de venir de las Tierras Sombrías. Ya en Juego de Tronos, Daenerys nos dice que ella se crió en Bravos, en una casa dentro del Palacio del Señor del Mar, con una puerta roja y un limonero. Pasó allí 5 años, y ella los describe como los mejores años de su vida. Pero, ¿por qué el Señor del Mar decidió proteger a Daenerys y Viserys? El Señor del Mar considera la sangre Valiria sus enemigos ancestrales. Con Viserys y Dany corriendo por su vida, el rey Robert intentando terminar con la gran amenaza Targaryen, y Viserys llamándose a sí mismo el verdadero rey, acogerlos y protegerlos es un movimiento político de lo más peligroso. Es poco menos que declarar que quiere a los Targaryen en el trono de hierro. O por lo menos, mantener las puertas abiertas a, en el futuro, poner a los Targaryen en el trono de hierro. Si hubiesen intentado asesinar a Viserys y Daenerys bajo el cuidado del Señor del Mar, podría haber estallado una guerra. Al final, Jon Arryn es quien templa al rey Robert y se evita un desastre. Mientras tanto, el Señor del Mar es testigo de un acuerdo por el que Viserys se casará con Arianne Martell, a cambio de que Dorne apoyase a los Targaryen, recuperando el trono. Aquí está claro que Bravos está apoyando el cambio de régimen. ¿Pero por qué? A ver, 200 años son mucho tiempo. Hay muchas razones, pero básicamente los Targaryen no están intentando expandir su terreno hacia las ciudades libres, sino recuperar Poniente.
En este punto no tienen dragones. Y más importante aún, han abandonado la esclavitud. ¿En qué punto perdonamos a los hijos por los pecados de los padres? ¿Cuántas generaciones hace falta para pasar página? El Señor del Mar parece pensar que 200 años son suficientes. Pero hay más. El Banco de Hierro tiene un gran peso a la hora de elegir quién es el Señor del Mar. La política Braavosi está basada en inversiones y cómo recuperarlas. Los Targaryen en general habían sido bastante buenos para Bravos. Pagaban a tiempo, a pesar de pedir grandes sumas de dinero. Robert Baratheon, por contra, había acumulado grandes deudas y no las saldaba. Por lo tanto, no es descabellado que Bravos estuviese por la labor de empujar un poco, y siempre desde la sombra, por el cambio en Poniente. Pero volviendo al principio, es el Magister Illyrio, y no el Señor del Mar, quien da los huevos de dragón a Dany. ¿Cómo se hizo con ellos? Illyrio es un hombre de recursos y con gran riqueza a su disposición. Él podría haber adquirido los huevos del zoológico de Bravos por un gran precio y regalárselos a la princesa por su boda. El Señor del Mar parece haber vendido los huevos al Magister. Los Braavosi tienen siempre en mente quién es quién, y es difícil imaginar que en este punto de la historia no supiesen que Illyrio tenía bajo su protección a Viserys y Dany. Decir que el señor de Bravos no necesita vender estos huevos es decir una obviedad. Bravos es extremadamente rica, como lo es él. No, él no necesita de la fortuna que adquirió al venderlos. El zoológico de Bravos es famoso en el mundo, y los huevos de dragón eran, sin duda, una pieza clave. ¿Por qué venderlos? Si vende los huevos a Illyrio es porque de alguna manera quiere apoyar a los Targaryen. Si bien es cierto que él no esperaba, como nadie esperaba, que los huevos eclosionen. Cuando Illyrio le da los huevos a Dany, es un símbolo del derecho de su nacimiento. El matrimonio entre Dany y Drogo es la razón por la que recibe estos regalos. Y en principio iba a ser el principio de la invasión Targaryen en Poniente, con el Calasar de Drogon a la cabeza. Pero, ¿por qué mintió Illyrio sobre el origen de los huevos? Bien, los Braavosi siempre estaban intentando ayudar a los Targaryen desde la sombra. Salir al descubierto hubiese limitado sobremanera el cobro de las deudas que el rey Robert había adquirido. Tarea harto difícil, incluso sin tener Robert esa información. Las consecuencias políticas de confirmarse esto serían muy importantes, pero quizá las cubramos en un futuro. Por ahora, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que los huevos de Dany son los mismos que robó Elisa? ¿Tenía razón Viserys al pensar que la gente clamaba por su regreso? Y si los Braavosi apoyaron a los Targaryen, ¿qué consecuencias creéis que podría tener, en especial para el Señor del Mar, quien habría devuelto los dragones a sus enemigos ancestrales? Gracias a todos por escucharme. Si queréis ayudar al canal para que podamos generar más contenido de este tipo, lo mejor que podéis hacer es darle a suscribir y dejar un comentario con los temas que queréis que tratemos. ¡Hasta pronto!